En la obra había un hervidero de ruidos, metales chocando, cemento mezclado y gritos que resonaban contra las paredes a medio construir. En medio del caos, un hombre permanecía apartado, vestido con un traje azul marino impecable, sus zapatos lustrados claramente fuera de lugar en el entorno polvoriento. Su nombre era Richard Alden, un millonario desarrollador inmobiliario conocido en toda la ciudad por convertir terrenos áridos en torres de cristal que rozaban las nubes. Pero ese día, mientras el sol caía sobre el hormigón y el acero, el paso confiado de Richard flaqueó. Sus agudos ojos fijos en algo, o más bien en alguien, hicieron que el mundo a su alrededor se desdibujara y desvaneciera. Allí, arrodillada en el suelo, cubierta de polvo, luchando por levantar una bolsa de cemento más pesada de lo que parecía capaz de llevar, estaba una mujer joven. Su largo cabello negro se había soltado de un moño y el sudor le corría por la sien. Pero no fue su lucha lo que congeló a Richard donde estaba. Era su cara. Por un fugaz e imposible segundo, pensó que la estaba viendo, la hija que había perdido 7 años atrás en un accidente automovilístico que había destrozado su mundo. Si crees en la bondad, las segundas oportunidades y los milagros silenciosos que aún existen en este mundo, tómate un momento para darle a me gusta, comentar, compartir y suscribirte a Crónicas que rompen el alma porque a veces historias como esta nos recuerdan que el amor nunca se va del todo. A Richard se le encogió el pecho al ver al trabajador luchar por equilibrar la carga. Cada movimiento, cada mirada, reflejaba a su hija. La misma expresión decidida, la misma pequeña cicatriz cerca de la ceja. Parpadeó con fuerza, intentando controlar la respiración. No podía ser ella. Había enterrado esa parte de su corazón años atrás bajo capas de trabajo y riqueza. Sin embargo, algo en lo profundo de él le susurraba lo contrario. Mientras el capataz gritaba órdenes, la joven, con su placa de identificación espejo rojo, se incorporó con brazos temblorosos. Su chaleco salvavidas estaba roto por el borde, sus guantes desgastados, y aún así siguió adelante. Richard sintió una oleada de culpa porque alguien tan joven tuviera que soportar tanto. Su propia hija había crecido con comodidad, protegida de las dificultades, su risa resonando por los pasillos de mármol. La recordaba persiguiéndolo por su jardín de rosas, con sus pequeñas manos cubiertas de pintura mientras le mostró sus obras maestras. El dolor en el pecho regresó como una vieja herida que se abre. Durante los días siguientes, Richard no podía dejar de pensar en Meera. Se encontró visitando la obra con más frecuencia con el pretexto de inspeccionar el progreso. La observaba trabajar incansablemente, cargando ladrillos, mezclando hormigón, ayudando a los demás con silenciosa determinación. Había algo en ella que lo atraía. No solo el parecido, sino la fuerza en su silencio. Nunca se quejaba, nunca descansaba más de lo debido. Y siempre que alguien dejaba caer sus herramientas o derramaba materiales, ella era la primera en ayudar, sonriendo suavemente como si la vida no la hubiera tratado con crueldad. Una tarde, una tormenta repentina azotó la ciudad. La mayoría de los trabajadores corrieron a refugiarse, pero Meera se quedó atrás, tratando de proteger los suministros para que no se arruinaran. Richard, observando desde su coche, sintió un pánico desconocido. Corrió hacia ella bajo la lluvia, hundiendo los zapatos en el suelo fangoso. Cuando la alcanzó, ya estaba empapada, con el pelo pegado a la cara, luchando por cubrir el equipo con una lona. Sin pensarlo, agarró una. Y la ayudó a asegurarlo. Cuando sus miradas se cruzaron, el mundo pareció detenerse de nuevo. Esta vez lo vio con claridad. Los mismos ojos azul océano que su hija había tenido una vez, la misma chispa de serena valentía. Richard sintió que las lágrimas se mezclaban con la lluvia mientras los recuerdos lo inundaban. Después de que pasara la tormenta, la siguió hasta el pequeño refugio donde descansaban los trabajadores. La vio sacar una foto arrugada del bolsillo, mirarla fijamente y guardarla con cuidado en su bolso. La curiosidad lo consumía. Esa noche, no pudo dormir.
Le ordenó a su asistente que averiguara todo sobre Meera. Lo que descubrió a la mañana siguiente lo conmovió aún más. Meera tenía 23 años, la misma edad que habría tenido. Había crecido en un hogar de acogida tras ser encontrada vagando cerca de un coche accidentado en las montañas cuando tenía 16 años. No recordaba su pasado. No tenía parientes conocidos, ningún registro antes de ese accidente. Las manos de Richard temblaron al leer esas palabras. ¿Podría ser? ¿Podría el destino ser realmente tan cruel o tan bondadoso? Al día siguiente, la llamó a su oficina en el lugar de trabajo. Ella entró vacilante, con la ropa limpia pero modesta, y una expresión cautelosa. Richard apenas podía encontrar la voz. Le preguntó sobre el accidente, sobre su vida antes, pero ella negó con la cabeza. No recordaba nada más que despertar en un hospital, aterrorizada y sola. Mientras hablaba, las lágrimas brotaron de sus ojos, y el corazón de Richard se rompió de nuevo. Quiso acercarse para decirle la verdad que gritaba en su interior, pero el miedo lo detuvo. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si su esperanza era solo dolor disfrazado de fe? Los días se convirtieron en semanas, y silenciosamente solicitó una prueba de ADN, incapaz de resistirse a la posibilidad. Los resultados llegaron en una mañana gris, cargada de anticipación. Le temblaron las manos al abrir el sobre. Su corazón dio un vuelco al ver las palabras, 99.9% de coincidencia. Mirror era su hija, su vida. Richard se derrumbó por primera vez en años. Todos los muros que había construido alrededor de su corazón se derrumbaron. Corrió al lugar de la obra, buscándola. Cuando finalmente encontró a Meera, ella llevaba una bandeja de té para los trabajadores. Viendo, entre lágrimas, entró en pánico, pensando que había hecho algo malo. Pero entonces él susurró la verdad, con voz temblorosa. Le dijo quién era, le mostró las pruebas, las fotos, los recuerdos. Meera se quedó paralizada, con el rostro incrédulo inundando. Y entonces, al comprenderlo, las lágrimas corrieron por sus mejillas. Cayó en sus brazos, sollozando desconsoladamente. Y por primera vez en años, Richard abrazó a su hija, a la que creía haber perdido para siempre. El reencuentro fue silencioso pero conmovedor. Los trabajadores cercanos observaban en silencio, ajenos a la historia completa, pero presentiendo que algo sagrado había sucedido. Meera no recordaba su pasado, pero sentía el amor en el abrazo de su padre. Un amor que había buscado toda su vida. Con el tiempo, se mudó a su casa y juntos comenzaron a reconstruir no solo sus recuerdos, sino también su vínculo. Richard vendió uno de sus proyectos más grandes poco después, utilizando el dinero para establecer una fundación para niños huérfanos. La llamó Fondo a la OPE, no solo para honrar a la hija que perdió, sino al milagro que, encontrado de nuevo. Meera, ahora a su lado, ayudó a gestionarlo, asegurándose de que ningún niño creciera sintiéndose indeseado u olvidado. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a Crónicas que rompen el alma, donde historias de esperanza, amor y segundas oportunidades nos recuerdan que los milagros aún son posibles. Antes de irte, cuéntanos en los comentarios, *, ¿qué harías si alguien a quien perdiste regresara repentinamente a tu vida?